La película comienza con un profesor llamado Hakyu. Él llega a una estación de autobuses de un pueblo pequeño. Mientras caminaba por el pueblo, busca una tienda para comprar cigarrillos. Piensa que el pueblo es viejo, antiguo y no le gusta mucho. Mientras el profesor está fumando afuera de la tienda, una chica sale de ahí y se para a su lado. Ella lo mira fijamente con sus ojos inocentes y se da la vuelta sin decir nada. Más tarde, vemos al profesor entrando a una clase llena de personas mayores. Él les dice que vuelvan a ser jóvenes de corazón y puedan amar de nuevo si quieren escribir literatura. Durante el descanso, el profesor va a comprar una bebida en la máquina expendedora. En ese momento, llega la misma chica. Ella le pregunta por qué usa el traje todo el tiempo. El profesor responde que es maestro y enseña literatura en el centro de ancianos. La chica le cuenta que trabaja como cajera en el parque de atracciones. También le dice que siempre pensó que la clase de literatura sería interesante. Entonces, al día siguiente, cuando el profesor entró al aula de clases, vio a la chica sentada. Mientras narraba una historia a la clase, el profesor tocó lentamente su dedo en la mesa de la chica. Entonces ella respiró profundamente y se quedó mirando su dedo. Cuando llega a su casa, nos enteramos de que el nombre de la chica es Doki. Tiene una madre sorda y se comunican entre sí por lenguaje de señas. Por la noche, cuando Doki duerme, comienza a ver al profesor en sus sueños. Los ve como una pareja pasando tiempo juntos. Mientras Doki estaba cerrando la puerta de su trabajo, el profesor la vio, la saludó y se fue. Pero Doki fue tras el profesor y le dijo que parecía solo y necesitaba un compañero para beber. Luego los dos llegan a un café y comienzan a beber e intercambiar palabras, cuando de repente su teléfono suena y nos enteramos de que es la hija del profesor, que vive en otra comunidad con su esposa. Lo llaman para que regrese a casa, pero el profesor le dice a su hija que no volverá a casa hoy y le cuelga el teléfono. El profesor le pregunta a Doki si quiere visitar su casa en la ciudad. ¡Sí! Ella le dice que sí y van juntos a la casa del profesor. Cuando entran a la casa, Doki le dice al profesor que siente calor. Él le toca la cara y le dice: tu cuerpo está cálido. Entonces Doki lo besa y el profesor sonríe al ver su inocencia. Después de eso, ambos se besan apasionadamente y se quitan la ropa. Comienzan a hacer el amor y Doki le dice al profesor que nunca lo dejará ir y siempre estará para él. Han pasado 2 meses desde que comenzó su relación y una mañana, mientras están tomando un café, suena de repente el teléfono del profesor. Nos enteramos que es un amigo que le dice que tiene buenas noticias. Necesitan encontrarse de inmediato. Entonces el profesor le dice que se irá un momento y ella le dice que preparará una cena deliciosa. Nos enteramos por un amigo que estaba siendo acusado de tener un romance con una joven estudiante y que había sido suspendido de la universidad anterior debido a las acusaciones. Su amigo le dice que la acusación contra él ha sido levantada y que puede volver a unirse a la universidad anterior. El profesor está encantado al escuchar esta noticia. Cuando Doki llega a la mañana siguiente, ve al profesor empacando sus cosas. Ella le pregunta dónde planea ir y entonces el profesor le dice que lo han reincorporado a su universidad anterior. Doki le dice que está embarazada. El profesor la abraza y le dice que no se preocupe, que harán lo que sea necesario. En la siguiente escena, vemos al profesor y a Doki llegar a la clínica para sacar al bebé. Después de sacar al bebé, el profesor lleva a Doki de regreso a su casa y la deja descansar. Cuando Doki despertó, el profesor ya se había ido, sin decir nada, ni siquiera dejándole una nota. ¡Desgraciado! Después de algunos días, el profesor regresa a la ciudad y se encuentra con Doki frente a su casa. Luego le dio un sobre que contenía una cierta cantidad de dinero y le dijo que no lo esperara. Doki le dice al profesor que lo ama verdaderamente y también le dice que le dirá a su esposa si está pensando dejarla. El profesor le dice que no quiere lastimarla y que si le cuenta a su esposa, la lastimará gravemente. Doki salta sobre el profesor e intenta besarlo, pero el profesor la empuja al suelo. Mientras discuten, vemos la casa de Doki que está en llamas. Su madre sorda está adentro durmiendo. Doki corre dentro de la casa para salvar a su madre. El profesor llama a los bomberos y la abandona en el lugar sin saber qué le pasó. Cuando el profesor llega a su casa,
Su hija sale entre lágrimas contándole que su madre lleva horas dentro de la habitación encerrada. Cuando el profesor rompe la puerta, encuentra a su esposa muerta colgada en el techo. Han pasado 8 años y el profesor se ha convertido en un escritor reconocido tras publicar unos libros en superventas. También vemos que ha estado jugando y bebiendo, gastando mucho dinero del que gana con los libros. Un día de repente su visión cae y cuando fue al oculista a revisarse, el doctor le dijo que iba a empeorar en los próximos días y que no había cura para esa enfermedad. Pasan los días y él ya no puede ver. De repente, una chica toca el timbre. Cuando abre la puerta, vemos que es Doki. Ella le dice que vive al lado y que también es amiga de su hija. Ya que el profesor no puede ver, le miente con su nombre. Le dice que es Inju y le trajo algo de comer para su hija. Mientras todos están comiendo, Doki va a su sala de estudio y le dice que es un gran admirador de sus escritos. En la siguiente escena, vemos que Doki se ha vuelto muy cercana a la hija del profesor. Luego, Doki comienza a ayudar al profesor en todo lo que necesita. Ella también comienza a actuar como una madre cariñosa y como esposa del profesor. Un día, el profesor le dice a Doki que quiere aliviar su estrés y le pide que lo lleve a un casino. El profesor piensa que su suerte está a su favor. Le pide que lo lleve a una mesa de apuestas altas. A medida que comienza a jugar, empieza a perder ronda tras ronda y al final termina con una gran deuda. Firma un contrato con el banquero para pagar sus deudas, sin saber lo que estaba escrito. Después de unos días, el banquero va y lo golpea, ya que no había devuelto el dinero. El banquero le dice, según el contrato que firmó, es hora de que se lleven a su hija, ya que no pudo pagar su deuda a tiempo. Entonces secuestran a su hija y se la llevan en un barco a Japón. El banquero le dice a la hija del profesor que su padre la vendió porque no tenía dinero para operarse los ojos. El banquero también le dice que es su vecina quien les dio la orden para que ejecuten el plan. Luego la escena cambia y vemos a Doki ayudando al profesor a bañarse en una bañera. Comienza a contar la historia de su pasado, que solía trabajar en un parque de diversiones, que su madre es sorda y que ella solo era una niña en ese entonces. El profesor le toma de la mano y se da cuenta que es Doki. Entonces Doki le grita diciéndole, arruinaste mi vida, y que viene a vengarse por todo lo que ha hecho. En la siguiente escena, vemos al profesor escuchando a alguien gemir desde la otra habitación y cuando entra, ve a Doki haciendo el amor con otro hombre en altavoz, para que así pueda escuchar el profesor y se sienta celoso. Ya han pasado meses. Doki saca a pasear al profesor. Mientras están hablando, la hija del profesor de repente aparece de la nada y le dice a Doki que extrañaba sus panqueques y que tenía la intención de comérselo hace mucho tiempo. Mientras Doki está haciendo sus panqueques, la hija del profesor le dice que después de que fue secuestrada, fue vendida a un anciano japonés rico y también le dice que después de cada noche de hacer el amor, el anciano siempre le preguntaba qué es lo que quiere. Entonces ella solía decirle que quería vengarse de la persona que vendió su vida. Después de eso, Doki va al banquero a preguntarle por qué rompió el acuerdo antes. Él le dice que no puede hacer nada y que ahora está sola en esto. Cuando Doki regresa a su habitación, ve a su hija esperándola. Y cuando le pregunta qué está haciendo allí, ella le responde que sabe que es ella quien dejó ciego a su padre. Por último, le dice que le hará exactamente lo que le ha hecho a su padre. Doki, después de escuchar esto, le pide que vea al profesor por última vez. La hija entonces responde, lo verás y mi padre también te verá a ti a través de tus ojos. La hija lleva a Doki ante el profesor. Doki le dice que ya no puede estar con él y llora. El profesor, sin saber nada, le dice que podrá volver a ver porque su hija ha encontrado un donante. Le pide que lo perdone y quiere comenzar todo de nuevo desde el principio. Doki, entre lágrimas, le dice al profesor que actúa como un buen hombre. Debería seguir siendo un idiota malvado hasta el fin. El profesor la abraza y le dice que lamenta haberla lastimado tanto. De repente, los amarran por detrás, les cubren la boca con sedante y los hacen dormir. En la siguiente escena, vemos a Doki cerrando los ojos y sintiendo el aire porque ya no puede ver. Y a su lado está el profesor sentado cuidándola.
Y así termina nuestra película.